¿Se puede hacer ciencia en Uruguay? ¿Por qué es importante desarrollar este campo en un país tan pequeño como este? En el avance científico se juega el futuro, la tecnología, la salud, los cambios en el trabajo, la misma comprensión del mundo. Sin embargo, muchas veces la ciencia nos queda lejos, aparece como algo complejo, es difícil de comprender su valor, así que hoy les proponemos empezar a acercarnos a ella. ¿Qué posibilidades abre la ciencia en Uruguay? ¿Qué se está haciendo hoy? ¿En qué nivel internacional estamos? Estas son algunas de las preguntas que pretendemos ir contestando en un nuevo espacio, una mesa de científicos. En esta primera entrega nos acompañan Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular del Departamento de Biología Celular y Molecular en la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal? Buen día, Héctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Rodolfo Gambini, doctor en Física Teórica, profesor titular del Departamento de Física Teórica de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo, bienvenido. Buenos días. Luis Bértola, doctor en Historia Económica, profesor grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales, de la que también supo ser decano. Todos ellos miembros de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Buenos días. ¿Cómo estás? A la audiencia. Y nos acompaña también David González, doctor en Química y director del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIBA. David, bienvenido también. Buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, Héctor, capaz que vale la pena, dado que estamos inaugurando espacio, dado que tú fuiste uno de los impulsores, contar brevemente, antes de empezar en la temática que nos va a reunir hoy, ¿qué idea tenemos con la mesa de científicos, ¿no? Bueno, existen varias mesas aquí en este programa, sí, ¿verdad? Entonces, naturalmente fue surgiendo de a poco la idea de que también era importante llegarle al conjunto de la sociedad con qué es lo que está pasando en la ciencia en el país, porque están pasando muchas cosas, ¿verdad? Han habido cambios muy grandes desde el 85 hasta la fecha, después de eso vamos a ir hablando, y además sobre todo que entendemos que la ciencia es un patrimonio, o debe ser un patrimonio de toda la sociedad uruguaya. Son momentos de resoluciones, ¿verdad? Hay muchos temas que no los podemos, que están vinculados con la ciencia, que no lo podemos ni debemos resolver los científicos solos, sino que debemos hacerlo con el conjunto de la sociedad. Y bueno, y para eso hay que llegarle, hay que explicar qué es lo que estamos haciendo, si se puede hacer, si no, en qué se trabaja, etcétera. Hoy nos planteamos esta primera aproximación. Exacto. De hacer una puesta a punto de eso, ¿qué se está haciendo a nivel de la ciencia aquí en Uruguay? Pero contanos brevemente, a ver, otros temas que hemos intercambiado que podríamos llegar a tratar en la mesa de científicos. Por ejemplo, vinculación con el poder político es una, los problemas y las cosas positivas que pueden estar pasando, el tema de las mujeres en la ciencia, el tema de los jóvenes en la ciencia, el tema de las necesidades que tiene la ciencia desde el punto de vista presupuestal y cómo se las debe entender en sus diversos aspectos, ¿verdad? Que van desde edificios hasta uno de los temas que me preocupa más, que es repatriar jóvenes que hemos formado acá en el Uruguay, se han formado desde la escuela hasta la universidad, van al exterior y después no hay posibilidades de atraerlos. Incorporar nuevas áreas del conocimiento, no todas, el país obviamente no da como para todas las áreas, pero sí ampliar a otras. Bueno, en fin, hay toda una serie de problemáticas que nos parece importante discutir con... Te agrego otras que conversamos. Dale nomás. Las vacunas. Las vacunas y la discusión sobre su eficiencia. Sí, el tema, por ejemplo, de la vacuna, temas la polémicos. edición genética, el tema del trabajo o no con células madre, todo lo que implica, o sea, todo lo que tiene que ver con la ética alrededor de la ciencia. Tenemos para divertirnos, digamos. Tenemos así. Para divertirnos. Muy bien. Y no es solo, no, sí, aparte no es solo un programa en el cual vengamos a contar estrictamente, aunque va a suceder, resultados científicos concretos que ha obtenido tal o cual grupo en el Uruguay o en el exterior. Eso a veces se va a hacer, pero nos interesaba mucho la parte mucho más, digamos, abierta, social, etcétera. Perfecto. Bueno, ya hecha esta presentación, entonces les hago la pregunta disparadora que formulábamos un poco, ¿no? Como para dar inicio al debate, ¿no? ¿Se puede hacer ciencia en Uruguay? ¿Qué se está haciendo concretamente? ¿Podemos poner ejemplos concretos que estén manejando ustedes? ¿Por quién empezamos? ¿David? ¿Rodolfo? Bueno, empecemos por decir que sin duda se puede hacer ciencia en el Uruguay. Como se decía, realmente el esfuerzo por construir ciencia en el Uruguay de manera sistemática
empezó después del 85, donde había un puñado de científicos, muy poquitos, y hoy tenemos un número del orden de los 2000 científicos con una cobertura temática amplia que va desde las ciencias exactas y naturales a las ciencias sociales, pasando por las ingenierías o las ciencias agrarias, y también tenemos cientos de grupos de investigación, que quizás es lo más importante porque eso habla de que tenemos una relativamente buena cobertura temática. Y también tenemos muchísimos problemas de los que deberíamos hablar, porque evidentemente no es fácil hacer ciencia en el Uruguay. Pero por lo pronto la visión es positiva en ese sentido. La pregunta es, ¿se puede? Se puede. David. Se puede y se hace. Y se hace en una proporción que, si miramos el tamaño de nuestro país, el tamaño de nuestra economía, la dimensión de los recursos asignados a la ciencia, se hace muy bien y en mucha cantidad. Yo creo que hacemos un Maracaná todos los años en la ciencia. Y si miramos nuestro país en la época de la dictadura, entonces podemos contar con los dedos de la mano las personas que hacían ciencia, pero aún en esa época, hoy lo recordábamos afuera, aún en esa época había personas que lo estaban haciendo. Luego de pasado esa época tan horrible, la sociedad ha ido valorizando cada vez más este tema y tenemos cada vez más grupos de investigación y se estudian temas desde lo más teórico y básico y fundamental hasta lo más aplicado y cercano al sector productivo. Me gusta volver sobre ese concepto después, a ver qué tan alejado están los científicos de las necesidades del país o no, cuánto es una agenda propia o por intereses más bien, y cuánto está en función de lo que se necesita, ¿no? Pero Luis, te consulto antes a vos, que sos el que viene del palo de las ciencias sociales, porque claro, uno piensa en ciencia y necesariamente tiene la imagen del bioquímico, el físico, ¿no? Pero las ciencias económicas también están en esta mesa y tienen un campo muy amplio, bueno, quizás un poco más conocido para el público general, ¿no? No solo las económicas, ¿no? Las ciencias sociales son un ámbito bastante amplio. Hace un rato Emiliano hacía un comentario irónico en perspectiva, diciendo ahora vienen los científicos porque los que están acá no lo son. Obviamente era una broma, pero refleja un poco eso que tú decís, de que a veces las ciencias sociales tienen un poco más de dificultad de legitimarse como ciencias. El problema de las ciencias sociales tratan con sociedades, con seres humanos, con valores, con ideas, y yo creo que un desafío que tienen las ciencias sociales para legitimarse es hacerse rigurosas, y yo creo que han avanzado mucho en ese sentido, pero también cuando las ciencias sociales pretenden ser muy rigurosas, corren ciertos riesgos. Las ciencias sociales no se pueden parecer a las ciencias naturales, no se puede parecer a la física. Las ciencias sociales son básicamente históricas, contextualizadas, muy idiosincráticas. Entonces yo te diría, ¿se puede hacer ciencia social en Uruguay? No hay forma de no hacer ciencia social en Uruguay, porque no hay nadie mejor que la comunidad científica social uruguaya para conocer esta particular realidad, y esto lo podemos extender no porque somos uruguayos, sino a todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es la ciencia? Yo creo que la ciencia tiene un montón de momentos que pasa desde construir hechos, saber construir hechos, indicadores, lo que implica un enorme trabajo conceptual, hasta construir teorías de alcance más universal. Hay una enorme cantidad de momentos, y yo no tengo dudas en decir que acá se hace mucha ciencia social, que se hace buena ciencia social, y más allá de que en tiempos de elecciones todo parece ser blanco y negro, yo creo que es indudable que las ciencias sociales en Uruguay han hecho un enorme aporte a la construcción como base de distintas políticas que se han llevado adelante en estos tiempos. Entonces ha habido un involucramiento muy fuerte de los cientistas sociales en la vida cotidiana, en la vida política, que en este momento, como decía, está todo muy revolucionado, ¿no? Bien. Héctor, vuelvo contigo.
quizás, no sé qué querías agregar respecto a eso, pero pensando en ejemplos concretos capaz, ¿no? Para bajar a tierra. ¿Qué están haciendo hoy o en qué campos se están desempeñando los científicos uruguayos más comúnmente? A ver, desde el punto de vista, no, digamos, el área social se la dejo a Luis. ¿Se la dejamos a Luis? Se la dejamos a Luis. Pero, digamos, históricamente lo que en el Uruguay se ha trabajado más es... vos sabés que bueno, él está como director del PDCIVA. Bueno, precisamente las 5 áreas fundadoras, digamos, del PDCIVA: matemática, física, química, biología, informática. Entonces, y ahora geociencias. Y ahora geociencias. Y ahora geociencias hablo de esas 5 primeras. Ahí está, que cuando nace el programa ahí por el 89, creo que fue, 88. 86, que empiezan las reuniones, pero se lo prueba, bueno, por esa época, más o menos por ahí. Y bueno, se empieza a trabajar en esas 5 áreas. Informática era muy chiquita porque prácticamente no había nadie, todavía casi estaban formando la mayor parte en el exterior. Ahora, se está trabajando, digamos, con distintos niveles, etcétera, pero, digamos, las áreas más fuertes desde el punto de vista nuestro son esas, digo, precisamente biología, y dentro de la biología tenés desde zoólogos hasta biólogos moleculares, pasando por microbiólogos, evolucionistas, etcétera. Bueno, física, tenemos físicos experimentales, físicos teóricos, matemática. Quizá también es probable que falten algunas áreas, pero somos bastante fuertes en sistemas dinámicos, en álgebra, etcétera. En informática somos muy buenos, y aparte posiblemente ha sido de las áreas que se ha volcado más también al sector productivo, digo, lo que es bueno, y después los químicos, que también históricamente sí es un área que se está trabajando desde hace muchos años en el país. Y ahí, si me permitís, quiero meter otro tema, que 2 de las facultades que hoy acá estamos representadas, digamos, somos precisamente facultades nuevas, o relativamente nuevas, digamos, ¿no? De menos de 3 décadas, con otros problemas, como por ejemplo no poder votar en el CDC. Eso, no existimos ahí, pero bueno, eso es otro tema. Pero la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Sociales nacen, sí, post dictadura. Nosotros salimos de una división de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y ahí es que se empieza a profesionalizar la ciencia. Ya el concepto básico, digamos, de la creación, al menos de la Facultad de Ciencias, es que el científico sea un profesional. Antes era un hobby casi. Me quedaba pensando con eso que señalabas, que capaz que le pasa, ¿no? A algún padre que se encuentra con su hijo que dice, quiero ser, no sé, matemático en ¿cuál de las especialidades dijiste? Sí, sistema dinámico. Bueno, ahí está, en sistema dinámico, por ejemplo. Me pasó. Bueno, mijo, pero qué vas a hacer, ¿no? Con una madre preocupada, pero ¿en qué trabajás en el día a día, no? A ver, David. Cuando yo era liceal, eso era en la dictadura, mi materia preferida, mi asignatura preferida era física. Y a mí me gustaba eso, y es lo que yo decía, esto es lo que me gustaría hacer. Y miré a mi alrededor, y en ese momento, en esa época tan oscura, yo decía, es imposible, ¿de qué voy a vivir si me dedico a la física? Entonces dije, bueno, está la química, que quizás tiene una salida profesional. Y hoy es otro mundo. Hoy, si un estudiante de secundaria le gusta la física, le gusta la matemática, le gusta la geología, puede pensar eso como una opción de vida y de trabajo, ¿no? Eso ya es un cambio gigantesco. Con algunos peros, porque en nuestro país hace falta trabajo y también hace falta trabajo en algunas áreas. Entonces tal vez un muchacho hoy en día puede decir, me gusta la física o me gusta la biología fundamental, y dedicarse a eso profesionalmente. A lo mejor no se queda en el país como planteaba Héctor, ¿no? Ahí ya planteas el segundo tema que teníamos, ¿no? Porque claro, cuando yo pensaba esto decía, bueno, hay muchos que deben tener todavía la idea de, esos campos de estudios solo en el exterior, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de producción científica acá en Uruguay en relación a, América Latina, en relación a lo que es el primer mundo? ¿En qué dato tenemos como para compararnos más o menos que nos permita saber dónde estamos parados? Bueno, hay un conjunto de indicadores que uno puede utilizar, y digamos, es claro que una forma de medir la producción científica es midiendo el impacto y la calidad de las publicaciones, porque la ciencia
se preserva a partir de la publicación científica. Digamos, si uno hace una ciencia y no la comunica, hace alguna investigación y no la comunica, poco valor tiene. En ese sentido, el Uruguay, que tiene una producción moderada, no tiene grandes números en materia de volumen, tiene muy buenos números en materia de calidad de las publicaciones científicas, ¿no? De manera que en ese sentido estamos bien a nivel regional. Y digamos que estamos bien, digamos, en términos de que estamos dentro de los promedios mundiales. Por supuesto que hay países que descollan en estos temas y sobre todo hay, dentro de los países grandes, hay grandes diferencias también entre las primeras universidades y las grandes. Es desparejo. Es muy desparejo. Bien. Ahora, a mí me gustaría mencionar brevemente, volver al tema que se hablaba de la física, porque la física comenzó en el Uruguay siendo fundamentalmente una física básica 100%. Y al cabo de estos años, que yo mencionaba, del 85 de la fecha, se han creado una cantidad de opciones aplicadas. Es decir, el país está trabajando en función de una inserción. Primero se crearon la física de la atmósfera y la física de los océanos, que está muy relacionada con los cambios que se ha tenido el país en materia de predicción meteorológica. Después se creó la física médica, que también, digamos, tiene ya unos 10, 15 años y que tiene una gran incidencia en la forma en que los laboratorios proveen de instrumentación médica. Y, por último, ahora recientemente se creó la geofísica, de manera que el país está abriendo posibilidades. El problema fundamental es la inserción de los científicos, es decir, el país tiene un conjunto muy grande de necesidades y una demanda de ciencia muy baja. Ese, para mí, es el núcleo de la problemática que tenemos que atacar en los próximos años. No sé si alguien más quiere agregar algo a propósito de lo que estaba diciendo Gambini, ¿no? Bueno, me parece que eso último que estaba diciendo Rodolfo es muy importante. Yo coincido en que, y si ahora hablo de las ciencias sociales, que los niveles que tenemos son bastante buenos en perspectiva en América Latina. Obviamente que hay áreas más destacadas que otras, no es la idea aquí ponernos a hacer ese tipo de análisis, pero yo diría que hemos tenido un desempeño bastante bueno. Y volver a lo que decía también Héctor, hubo un periodo refundacional de las ciencias sociales con la democracia. Recordemos que las ciencias sociales particularmente fueron muy reprimidas durante la dictadura. Y después, con la vuelta a la democracia, tuvimos una ventaja adicional de traer mucha gente que se formó en el exterior, que venía con una cultura de investigación bien interesante, y creo que se formó un buen clima, ¿no? A la salida. Y creo que en los últimos 10, 15 años hemos vivido un crecimiento muy importante de recursos y la comunidad científica se expandió mucho. Eso es importante decirlo, no solo sacar la foto de dónde estamos, sino de dónde venimos. Y yo creo que venimos haciendo muchos esfuerzos con creación de posgrados, maestrías, doctorados y la inserción muy dinámica en redes internacionales. Entonces yo diría, acá se hace ciencia social de calidad, se está muy cerca de las fronteras, se está en vínculo con redes internacionales muy potentes. Entonces yo creo que en ese sentido estamos bien. El problema es el tema de escala. No solo porque somos un país chico. Volviendo a lo que decía Rodolfo, hay una medida muy básica que es ¿cuánto invierte un país en ciencia y tecnología? Lo que se llama investigación y desarrollo. Nosotros estamos, digamos, con suerte, en el 0,5%. Yo te iba a dar los números acá, sí, tenía subrayado los números de la Academia Nacional de Ciencias, que habla de que se ha llegado al 0,4 del PIB actualmente, en más o menos, dice que los países de la región invierten en I+D el 0,78% de su PBI, mientras que, por ejemplo, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, el 1,93%.
Y Corea está cerca del 5, Finlandia está en el 3, Estados Unidos está en el 3. Quiero decir que aquellos que han realmente acortado brechas y han tenido una fuerte expansión, han hecho una fuerte inversión en ciencia y tecnología. Pero ese no es solo el problema. Yo usaba el 0,5 y te voy a explicar por qué, porque me resulta fácil el ejemplo. Aquí el 0,4 lo hace el Estado y el 0,1 lo hace el sector privado. En los países desarrollados esas relaciones se invierten fuertemente. Si nosotros dejamos la inversión pública en I+D donde está, pero ponemos a la privada al 70% del total, ya estaríamos pasando el 1% de inversión en I+D, que no es una maravilla, pero no estaría mal. Entonces, es interesante ese aspecto que señalas, Luis. Y el problema es que tiene plantear otra pregunta. ¿Por qué el sector la privado? Demanda, ¿por qué el le cuesta invertir en esa área? Entonces no hay una decisión, no es que el Estado haga las cosas más porque invierte, pero acá tenemos un déficit estructural muy fuerte de por qué el sector productivo, el sector privado en general, no invierte y no demanda. Entonces nosotros podemos y hemos sido en general la comunidad científica muy exitosos en producir científicos, porque nuestros científicos salen al mundo y se lo devoran, vamos a decir la verdad. Todos conocemos muchos jóvenes que hemos contribuido a formar y que van al exterior y nos agradecen haberlo mandado, y nosotros nos da rabia porque no los podemos traer de vuelta. Entonces, ¿dónde está? Y ese no es un problema sencillo, cómo cambiar toda la estructura productiva del país y cómo hacer que la ciencia forme parte de la vida cotidiana de la gente, de las empresas. Héctor, ¿querés agregar algo a esto? Sí, digamos que es uno de los aspectos cruciales, ¿verdad? Nosotros, la aplastante mayoría de los egresados que tenemos del sistema académico, digamos gente que hizo licenciatura o equivalente, maestría y doctorado, luego terminan en el sistema académico. La aplastante mayoría, y por sistema académico te digo desde la ANE, Clemente Estable, el Pasteur, la Universidad de la República, terminan allí. Sí, digo, terminan trabajando ahí. En cambio, digo, nosotros, una de las cosas que realmente aspiraríamos es que el sector empresarial privado invirtiera también, y hay hasta leyes en ese sentido que lo favorecen, como para captar estudiantes no digo, ya gente con el doctorado terminado, etcétera, como para ponerle un poco más de pienso al sistema productivo nuestro, digamos, hacer eso, el famoso valor agregado, etcétera, pero sin embargo, Héctor, no funciona, ¿no? Digamos que el sistema empresarial público tampoco invierte demasiado en ese tipo de cosas. No solo el Estado en su concepción más amplia, sino las empresas públicas concretamente les falta a la hora de invertir en I+D. Como dijo Héctor, la gran mayoría de nuestros egresados trabajan en el sector académico, terciario o en institutos de investigación, pero no trabajan muchos en el Estado, en otras partes del Estado y en las empresas más fuertes del Uruguay, que son las empresas públicas. Y en las instituciones de contralor, asesoramiento que tiene el Estado, la DINAMA, la DINAMIGE, la DINARA, es decir, recursos acuáticos, una cantidad de actividades claves para el Estado, habría muchísimo más para incorporar científicos. Eso parecería que es lo primero y lo más sencillo, porque hay necesidades manifiestas que no hace falta recordar aquí en esas áreas, y tenemos una capacidad de respuesta bastante limitada, que podría ser mucho mejor. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en la primera mesa especial de científicos con Luis Bértola, Rodolfo Gambini, David González y Héctor Musto. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos inaugurando un nuevo espacio, una mesa especial de científicos. Ustedes saben, en la ciencia se juega el futuro, pero muchas veces lo vemos como algo lejano y difícil de comprender. Así que esta es una oportunidad para acercarnos, y así lo estamos haciendo, de primera mano a qué se está haciendo en ciencia, por ejemplo, aquí en nuestro país. Y lo estamos haciendo con 4 figuras de renombre en el medio local: Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas; David González, doctor en Química y director del PDCIVA; Rodolfo Gambini, doctor en Física Teórica; y Luis Bértola, doctor en Historia Económica. Bueno, quedaba un poco planteado en el primer bloque, a raíz de lo que comentaba Luis,
el hecho de analizar, bueno, ¿por qué el sector privado como tal, si quizás en el sector público tenemos nuestras limitaciones, el sector privado como tal y las empresas incluso del área estatal no invierten más en I+D, ¿no? En ciencia y en tecnología? ¿Y por qué quizás tenemos todavía el concepto de esto que yo planteaba, ¿no? De que a la ciencia le cuesta comunicar y le cuesta estar en contacto con la sociedad, ¿no? ¿Por qué entienden ustedes? A ver, David, tú habías hecho algún apunte ahí en el corte sobre ese tema, ¿no? Sí, yo creo que nuestra sociedad durante muchos años y hasta el día de hoy ha tenido la ciencia separada de lo que en general definimos como cultura, ¿no? Entonces, en la medida de que no existe esa cultura, esa alfabetización científica, ese reconocimiento del valor que tiene, entonces, bueno, eso disminuye el considerar eso como una carrera, invertir en eso, en ver como en eso un beneficio claro. La legislación de nuestro país durante muchos años no estuvo al día en esos aspectos. Entonces, todo eso se va cambiando, pero tenemos una inercia muy grande. Lo que yo sí puedo afirmar claramente es que hoy en día en lo educativo, por ejemplo, la ciencia está muchísimo más cerca de nuestros niños y de nuestros adolescentes de lo que estaba algunos años atrás. ¿Lo ves así? ¿Se derribaron barreras, digamos? Se derribaron barreras. Tenemos un auge muy grande de todo lo que es clubes de ciencia, de las olimpiadas de matemática, física, química, ajedrez. De biología no tenemos olimpiadas. No hay. Tenemos, hoy, 2019, tenemos pasantías de estudiantes de secundaria haciendo experiencias de investigación en laboratorios del PDCIBA y la universidad. Tenemos investigadores saliendo a todo el Uruguay a dar charlas sobre su trabajo en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Y vemos mucho mayor conocimiento, vemos mucho más interés en entender los problemas que nos aquejan, que muchas veces tienen una base científica. Todo este tema de las floraciones de algas, por ejemplo, tiene una base de ciencia básica y dura detrás, que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con cómo manejamos nuestro desarrollo agrícola, tiene que ver con muchísimas cosas. Y la gente tiene interés en eso, quiere saber, y los jóvenes ven en eso oportunidades de desarrollo. Hoy tú nos preguntabas en qué se investiga y efectivamente las ciencias básicas empezaron antes y además tienen un peso grande, pero vemos un crecimiento muy grande de todas las físicas aplicadas, como decía Gambini, todo lo que es meteorología, todo lo agrario tiene un cambio enorme, todo lo que tiene que ver con energías renovables se investiga muchísimo en nuestro país. Mirá, ¿se está investigando en ese campo en particular, en energías renovables? Toda la explosión y la gigantesca transformación energética de la matriz productiva que tuvo nuestro país por el pasaje a la energía eólica, llevado adelante por un investigador que estuvo en una posición política, que es Ramón Méndez, se apoyó en investigaciones llevadas adelante en la Facultad de Ingeniería durante muchísimos años, ¿no? Yo creo que la ciencia uruguaya está muy atenta a los problemas del país. Pero ¿sabés qué? El producto, el mejor producto de una investigación científica es siempre la gente que forma y que se forma realizando esa investigación, mucho más que el descubrimiento en sí. Y en eso también se trabaja fuerte. Yo insistiría un poco... la respuesta a este tema es muy complicada y hay gente que se dedica a estudiar esto sistemáticamente. En los estudios del desarrollo nos dedicamos a eso. Y uno podría decir, ¿en qué consiste la civilización contemporánea? En el desarrollo de la ciencia útil. Y con esto, que no se me malentienda, no estoy diciendo que la ciencia que no tiene una aplicación inmediata es inútil. Pero lo que digo es que la ciencia aplicada a la resolución de problemas de la vida cotidiana es lo que ha llevado a este cambio bestial que ha tenido la humanidad durante los últimos años, con sus pros y sus contras, ¿no?
Entonces digo, ¿cómo se construye eso? Y ahí hay muchas teorías que confrontan, pero obviamente que hay un componente cultural muy importante. Pero ese componente cultural tiene que ver con transformaciones económicas y productivas. Entonces, si nosotros no logramos que la gente en su vida cotidiana use la ciencia para resolver sus problemas, no vamos a encontrar esa ida y vuelta desde los hogares, porque también en los hogares, en las empresas, en las familias, la ciencia tiene que jugar un rol importante, porque las innovaciones productivas tienen su contraparte en las innovaciones, en la forma en que colectivamente consumimos y organizamos la vida. Entonces, es una interacción de muchos factores, pero lamentablemente eso también tiene que ver, disculpen, con el crecimiento económico, porque tiene que ver con los recursos, interactúa fuertemente. Si nosotros somos capaces de crecer, generar más recursos, vamos a ser capaces de generar mucha más ciencia, de absorber ciencia, aumentar productividad. Es un círculo virtuoso. Y yo creo que el problema que a veces es tratamos de encontrar soluciones simples de un solo lado de la cadena del asunto y nos privamos de encontrar un problema que es mucho más profundo. Entonces, que hay explicaciones culturales, que hay explicaciones institucionales, que hay explicaciones productivas, todo eso es parte de un conjunto que lo tenemos que ver de manera bastante creativa. ¿Rodolfo? Sí, yo creo que algunos de los problemas para transmitir el valor de la ciencia son universales. Lo que pasa siempre es difícil de comunicar la siempre ciencia. Es difícil de comunicar. Aquí empezamos muy recientemente. Hay países que tienen siglos de tradición en estos temas. Bueno, lo decíamos recién en la pausa, el desarrollo del periodismo científico incluso, ¿no? Exacto, que está todavía acá, son muy pocos los periodistas que se han especializado en esa área, ¿no? Claro, y a los niveles de decisión del país hay una percepción que justamente tiende a concentrarse en la ciencia útil de una manera muy simplista. Yo quiero aclarar esto con un ejemplo, digamos, cuando uno piensa en el iPhone o en un instrumento de ese tipo, bueno, no hay instrumento más utilizado y aplicado, pero detrás del iPhone se esconde una cantidad de ciencia fundamental absolutamente increíble. Es decir, uno utiliza el GPS y el GPS se basa en la relatividad general, que fue desarrollada durante casi un siglo sin que tuviese aplicaciones. Uno tiene la pantalla táctil y eso es un resultado de las investigaciones en materia condensada y en nuevos materiales, que después se traduce en, digamos, esta posibilidad de manejo inmediato. Entonces, me parece que en ese tema, realmente, incluso cuando se hacen políticas científicas, se promueve la innovación en el garaje como la idea del innovador, la innovación del tipo con ideas brillantes, y se olvida que detrás de esa innovación, como el caso del teléfono, hay una enorme investigación en ciencia pura que fue financiada básicamente por el Estado. Entonces, estas dos cosas van juntas y tenemos que entender que van juntas y tenemos que tener una política deliberada y de largo plazo. No puede ser que no tengamos una visión de lo que queremos para el país para los próximos 20 o 30 años. Si no la tenemos en materia científica, vamos a ir a los bandazos. Hay algún oyente que apunta a eso, pero dale, Héctor, yo ahora miro los mensajes, porque hay muchos mensajes de los oyentes que están muy interesados con la mesa. Bueno, es una alegría que haya muchos mensajes. No, en la misma dirección de lo que planteaba Rodolfo, porque eso es una de los problemas a los cuales nos vemos sometidos permanentemente, que es que se nos explica qué utilidad tiene lo que nosotros estamos haciendo, aquellos que, digamos, estamos trabajando más, si se quiere, en lo que se podría llamar ciencias básicas, ¿verdad? Pero hoy hablábamos, Romina, sobre el tema, bueno, vamos a discutir sobre células madre, que hoy en día tiene un impacto enorme que podría llegar a tener en la medicina y posiblemente estemos bastante cerca de que lo tenga. Bueno, hubo un tipo en 1960 y pico, 70, que le sacó una célula del intestino de un sapo, sacó un ovocito, le sacó el núcleo, le puso esa célula intestinal y descubrió que todos los genes estaban
digamos, en esa célula intestinal. O sea, que en realidad los distintos tejidos se deben a cómo se expresan los genes en distintos momentos, en distintos lugares, etcétera. Eso fue el nacimiento, si se quiere, de las células madre. Le dieron el Nobel hace relativamente poco. Pero fue un trabajo, y él no estaba pensando en un día vamos a poder regenerar un hígado a partir de una célula madre. Pero viene de ahí. La edición genética también fue un descubrimiento básico. Y hoy en día estamos pensando, bueno, ¿será posible dentro de 4, 5, 10, 20 años que uno tenga un gen fallado, bueno, hacer algo como para solucionarle el problema? O sea, y la gente que está, las vacunas, otro ejemplo clarísimo, vos no podés desarrollar una vacuna contra un microorganismo si no conocés la biología de ese microorganismo. Por ejemplo, hay virus que se mantienen constantes, más o menos, que no cambian. Otro virus que va muy rápido, sobre todo los virus de ARN, un día explicaremos eso también. Entonces, tenés que conocer la biología de los organismos. Entonces, yo creo que plantearse una división estricta entre lo que es ciencia básica, ciencia aplicada, a mí me resulta extremadamente difícil, porque se están reciclando permanentemente una a la otra. Y lo que me queda claro es que sin la básica, después la aplicación obviamente es imposible, porque todo, como planteaba Rodolfo, y yo lo manejo más del lado de la biomedicina, toda la biomedicina nace de la biología. Y no necesariamente trabajando en humano, de repente trabajando en una mosca, que los que recuerdan genética de secundaria, la famosa Drosophila melanogaster. Bueno, ¿cuántas cosas de genética que hoy aplicamos al ser humano vienen a estar trabajando con la mosca de la fruta? Esa mosquita chiquita que hay alrededor de las manzanas y uno la deja 3 días en verano. Bueno, trabajando con esas moscas, y no voy a seguir poniendo ejemplos porque resulta aburrido, pero creo que no hay que plantear esa falsa disyuntiva. Y además me baso en un hecho que es objetivo. Por algo a los países que les va mejor, cada vez invierten más en ciencias básicas. No digo que no inviertan en la parte aplicada, claro, pero cada vez invierten, y no lo hacen porque les resulten simpáticos los científicos y que digan, bueno, para que se diviertan en el laboratorio. No, lo hacen porque a la larga salen ganando. Y hay una cosa más. Como hablaste de la biología, voy a hablar de la química, solo por esta vez. En los países más ricos y más desarrollados, sus químicos se forman estudiando química, muy, muy pura, muy fundamental. Y luego son esos egresados de la universidad que hicieron investigación en química quienes van a trabajar a las empresas farmacéuticas y realizan investigación para el desarrollo de los nuevos medicamentos que van a atender las enfermedades que tenemos hoy o que vamos a tener dentro de 10 años. Y todos esos países comprenden que es la educación que se recibe haciendo investigación la que genera entonces mejores investigadores aplicados, mejores docentes para las siguientes generaciones de estudiantes. ¿Qué problema puede ser más preocupante para muchísimas familias uruguayas hoy que el hecho de las dificultades que puede tener su hija o su hijo con y salir adelante en matemática o en el liceo? Bueno, entonces, ¿qué precisamos nosotros? Tener mejores docentes de matemática en todos los niveles, y eso se adquiere, está probado por años de investigación y observación, que los docentes que realizan investigación se transforman en mejores docentes. Estoy mirando, les tiro algunos mensajes rápido. Raro que, dice este oyente, que se llama Andrés, raro que en áreas tan vastas como la salud y la educación haya poca investigación. Después hay quien plantea, bueno, a propósito de por qué es tan difícil explicar la ciencia, dice este oyente, el problema es que a la ciudadanía le llega más lo emocional, lo emotivo, el gol, dice, y la ciencia es más racional, entonces cuesta más entender. Hay varios que están felices con este espacio. Hay algunos que nos cuentan situaciones particulares, ¿no? Estoy haciendo mi doctorado en Europa, en ingeniería. Mi idea es volver a Uruguay por diversos motivos. Creo que algo muy importante y que falta en Uruguay es plantear de forma clara hacia dónde vamos y qué queremos desarrollar. Algo de lo que decía Rodolfo recién, ¿no? Falta muchísimo presupuesto en Uruguay también, aunque un poco en base a la falta de ese plan puede que no se utilice lo que haya más eficientemente posible. O sea, lo que hay, dice, por no tener ese plan no se utiliza de la mejor forma. En Europa hay mucho dinero público y privado para investigar. Aquí un doctorado es muy bien visto en la industria, mientras que en Uruguay no tanto. En Europa sin maestría no existís en ningún lado.
Al decir no existís, me refiero en el mundo científico o en alguna empresa consultora con contenido científico. Luis, querías acotar algo. Esto da para mucho, pero yo no quisiera dejar de plantear una idea más general. Yo creo que el problema que hemos tenido muchas veces acá en Uruguay es que en las disputas tendemos a dar visiones un poco unilaterales de qué va esto. Y esto, si hay algo que es sistémico. No podemos, dejemos la palabra ciencia, no podemos vivir sin científicos, no podemos dejar de tener científicos, que es lo que decía, no es tal idea, tal hallazgo, es la capacidad de generar conocimiento. Esa es la clave. Y la clave es que el conocimiento sea aplicado a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Eso es, cuando se juntan esas cosas, es cuando la sociedad va para adelante. Yo creo que acá, en ese plano, lo hemos escrito varias veces, nos ha faltado liderazgo. Nos ha faltado cabeza política fuerte, que haga una apuesta fuerte y que ordene a todas estas demandas muy legítimas de las distintas áreas. Los empresarios que dicen lo importante es innovar, la ciencia no nos importa. Los científicos dicen precisamos ciencia, lo que pasa es que ustedes no innovan nada. Entonces entramos en un sistema de reproches recíprocos y de poca sinergia. Y yo creo que a donde hay que apuntar es a una fuerte construcción estratégica que tiene que tener un fuerte liderazgo político donde se articulen estas indispensables áreas del conocimiento. Pensar en desarrollo sin ciencia creo que es un oportunismo muy cortoplacista y muy poco realizable. Luis Bértola, Rodolfo Gambini, David González, Héctor Musto, gracias a los cuatro. La verdad que un placer, muy buena la experiencia, Héctor. Creo que pasamos con nota esta primera. Menos, por lo menos aprobado está. Sí, aprobado está. Por lo menos un 6 sacamos. Estuvo muy bien. Creo que fue una primera aproximación muy clara. Nos quedaron un montón de temas y de hecho hay muchos mensajes que no llegué a leer de los oyentes, pero que vamos a tomar nota para abordarlos después. Hay algunos que implicaban una mesa específica sobre ese tema en particular. Claro. Así que retomamos con varios de esos y les agradezco nuevamente a ustedes. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias.